Gente con problemas y gente problemática. Patología del exhibicionismo. Hay adultos que no superan nunca la fase de exhibicionismo propia de la infancia y quieren hacer siempre de la mirada ajena un espejo de su autoimagen. Todos saben que el colmo del exhibicionismo es un caso de policía, mostrar de modo agresivo los órganos genitales en público. Es como una forma de decir: yo existo y poseo el objeto permanente del deseo ajeno. La psicología experimental considera, según los estudios de Dollard, Miller y Sears, que toda forma de agresión presupone una frustración. Según eso, la tendencia al exhibicionismo es un síntoma de inmadurez. El exhibicionista no se soporta, se cree inferiorizado y por lo tanto necesita transformar la mirada ajena en lente de aumento capaz de ampliar su propia imagen. Él solo se ve en la mirada del otro, pues ante sus propios ojos se siente emocionalmente castrado. De ahí su miedo a la soledad, no solo a la soledad física, sino sobre todo a la soledad simbólica, de quien se siente como una llama apagada. El exhibicionista necesita sentirse siempre encendido, con su luz proyectada sobre los ojos ajenos. En la formación de la personalidad, la fase del exhibicionismo señala el corte del cordón umbilical. Es cuando el niño toma conciencia de la alteridad de las relaciones humanas. Quiere verse como ser independiente, dotado de voluntad propia y al mismo tiempo centralizando sus atenciones. Al darse cuenta de que no todas las miradas imitan a la de su madre, que se centra en él, el niño exige, por medio del exhibicionismo, que su presencia sea notada. Como alerta Piaget, el niño se vuelve objeto de su propia atención y reacciona como si no soportase la idea de que el mundo mira en otras direcciones. Se podría decir que se trata de un momento de cambio copernicano en la formación de la personalidad, en el que la autoimagen ptolemaica, la de quien se considera el centro del universo, se rompe ante el sorprendente descubrimiento de que hay incontables centros mirando en diferentes direcciones. Aunque no todos logran ingresar a la fase galileana, algunos se hacen adultos sin poder superar el universo emocional ptolemaico. En el niño se manifiesta el exhibicionismo por la desobediencia, necedad, travesuras, gusto en desafiar normas y costumbres, exposición al peligro físico. En su grito de independencia y vida, él suplica, inconscientemente, atenciones que compensen la pérdida inconsolable del cuidado materno, que hasta hace poco era permanente y protector. Trata de arrancar aplausos o indignación a quienes se le acercan, transformando el medio social, esa piscina en la que fue tirado contra su voluntad, en su escenario. En la escuela desafía a los profesores y hace lo indecible por conquistar la admiración de sus compañeros. En la calle se mete en líos y peleas y enfrenta desafíos. Roba frutas en el predio del vecino, besa por la fuerza a su amiga, fuma, adopta modas extravagantes, como reivindicando para sí el estatus de héroe que hasta entonces fue monopolizado por las figuras materna y paterna. Extensiones y frustraciones. En la edad adulta, el exhibicionismo se caracteriza por la búsqueda incansable de bienes compensatorios a la castración emocional, la mansión, las joyas, el auto de lujo, las funciones profesionales o políticas. Todos ellos son adornos para tratar de encubrir una personalidad enana que no consiguió afirmarse ante sí misma y que por tanto siempre se mide por la opinión ajena. En la esfera afectiva, el exhibicionista da más valor a los atributos físicos que al compromiso objetivo y a la intensidad del encuentro subjetivo con el otro. Su contraparte es alguien que le mire, tratando de suscitar envidia ajena, como el niño que va a la escuela con reloj nuevo, no para saber la hora, sino para que todos queden admirados de su objeto de ostentación. En el ejercicio de un cargo de dirección, el exhibicionista siente una necesidad compulsiva de comprobar siempre su poder, destacándose por la arbitrariedad y transformando a sus subalternos en meros instrumentos de su soberbia. Se complace en exhibirse incluso cuando hace algún gesto magnánimo. El exhibicionista no se confunde con el vanidoso, aquel que se reviste de cualidades imaginarias y se juzga íntimamente como el centro de las atenciones, ni con el orgulloso, que se considera intelectual o socialmente superior,
aun cuando asume la postura de parecer un buen oyente. El exhibicionista es, por desvío de carácter, un extrovertido, en el sentido etimológico y etiológico del término, inversión extroyectada. Él exporta hacia los otros su propia imagen, como si todos se sintieran más honrados al revestirse de ella. Carente de sí mismo, siempre quiere sorprender, ocupar todos los espacios, contemplarse a sí mismo en el altar erigido por sus gestos espectaculares. No quiere ser solo contemplado y adorado por los otros. Insiste en ser simultáneamente objeto, venerado por la mirada ajena y por la suya propia. En ese sentido, en el centro de sus sueños no están los ideales que profesa o el amor que jura, sino su figura misma. Todas sus motivaciones altruistas comienzan y terminan en su ego. Teniéndose como autorreferente, el exhibicionista es un eterno insatisfecho consigo mismo y, por tanto, un perfeccionista, como si le faltase un miembro esencial de su cuerpo y fuera necesario recurrir a continuas artimañas para encubrir y compensar el defecto. Por eso, está siempre tratando de completarse, en el sentido maclugiano del término, o sea, dotándose de aparatos, veloces, potentes, avanzados, que ensanchen la extensión de su cuerpo. De tal modo el exhibicionista se complace en suscitar la envidia de todos cuantos se le acercan y no soporta convivir con quien se muestra más capaz que él, ni admite la indiferencia. En su universo hay lugar para un único sol, rodeado de satélites sin luz propia. El ostracismo es la muerte del exhibicionista, todo menos el anonimato. Su infierno es la clausura, la carencia de bienes ostentosos, la reducción de estatus o la pérdida de poder. No actúa movido por principios. Su palabra vale hasta caer el pedestal que lo sustenta. Entre la autoimagen y la palabra, él salva la primera, pues su relación con el mundo es preponderantemente estética y no ética, como un actor que solo cree en la fuerza del personaje si la escenografía causa impacto. El exhibicionista nunca demuestra señales de debilidad, condescendencia o tolerancia. Revestido de supuesta omnipotencia, se desculpabiliza de toda acción inescrupulosa como si le incumbiese la misión histórica de innovar los patrones morales. Por lo mismo, no se avergüenza de sus errores, ni se duele del sufrimiento ajeno, pues está convencido de que los demás no merecen la suerte de poseer, como él, la estrella de la exuberancia ilimitada. En la vida diaria, el exhibicionista no dialoga, se impone. Cuando escucha, es con la mente centrada en sí mismo y no en los argumentos del interlocutor. Cuando habla, cree más en la fuerza simbólica del sonido de su voz que en la lógica de su argumentación. Lo que más teme el exhibicionista es enfrentar las situaciones, límite de la vida. Para él, el dolor, el fracaso, la necesidad y la muerte son insoportables, y con miedo al sufrimiento derivado de la decisión de asumirlas, se escabulle. Como si el lado trágico de la vida no le mereciera respeto, huye psicológicamente cuando surge en su camino alguna forma de limitación o de necesidad. Es lo que el psicoanálisis freudiano califica como negación. Imita al avestruz, ocultando la cabeza en su propio ego, como si la vida fuera siempre fiesta y nunca féretro. Pero como en la vida la culpa que se contrae por omisión es incomparablemente mayor que la cometida por transgresión, el exhibicionista lucha con sus eventuales sentimientos de culpa accionando el mecanismo de proyección de su autoimagen. Ante la miseria ostenta riqueza, frente a la corrupción se constituye en paradigma moral. Entre tantos hambrientos malgasta salud, en una situación de debilidad arremete como fiera, se ofrece como referencia catártica a todos los que viven en necesidad. En él todo es completo, y los necesitados lo miran como el niño al superhombre que encarna sus fantasías omnipotentes. Karen Horney mostró que tales proyecciones alucinatorias, en las que se pierden los límites entre sueño y realidad, son típicas de situaciones sociales conflictivas en las que el individuo solo reencuentra su equilibrio psíquico alienándose. Por eso, el sistema capitalista manipula esa alineación colocando a las personas en condiciones de perpetua frustración, riquezas inaccesibles, etc., y, al mismo tiempo, ofreciéndoles satisfacciones ficticias, como en la publicidad y en las telenovelas. El exhibicionista es, por carácter, detallista.
Desde la hebra de pelo fuera de lugar hasta el cuadro torcido en la pared, todo le irrita cuando no corresponde a su gusto, pues él quiere verse en el orden circundante. El mundo es extensión de su figura, y el caos es su infierno, porque estropea el escenario cuyo centro ocupa a él. En suma, el exhibicionista no se admite como uno entre los demás. Todos, quiéranlo o no, están obligados a contemplar su venerable figura, fuente de vida y de placer, de él, corriente aprisionadora para quienes se dejan subyugar, espada mortal para quienes se atreven a mirar en otras direcciones. Horizontal. Rule el perfeccionismo. Buena parte de las personas inmaduras e inseguras que tienen verdadero pánico al fracaso, aunque suelen aparecer como personas de éxito y que jamás se sienten satisfechas por nada, son perfeccionistas. Valoran las cualidades personales a partir de categorías absolutas y padecen de verdadera adicción a la perfección, porque son esclavas del pensamiento distorsionado y dicotómico todo-nada. Para decirlo de manera más clara, el perfeccionista no soporta la idea de cometer errores. Cree que todo debe hacerlo a la perfección, y si un trabajo no le sale p1 perfecto, queda sumido en un estado de tensión y de nerviosismo que le lleva a considerarse un fracasado o un inútil. Si comete un error, si cuanto emprende no le sale completamente bien, si no es el mejor en su trabajo, se viene abajo, se desmorona y piensa que todo cuanto ha hecho hasta ese momento, por bueno y meritorio que sea, no cuenta, no sirve para nada. A mi entender, el gran error de todo perfeccionista tiene su origen en la falta de humildad y en interpretar los errores como un fracaso y no como una extraordinaria posibilidad para aprender y para ir mejorando. El perfeccionista no consigue aceptar una rea unidad que asume y que ve con claridad meridiana toda persona con un mínimo sentido común, que es imposible que todo, absolutamente todo, salga bien, lo mismo que es imposible que todo salga mal, rematadamente mal. Comprenderá el lector que cualquiera que pretenda alcanzar siempre el absoluto necesariamente se sentirá insatisfecho y desilusionado porque nunca considera suficientes los éxitos obtenidos. Los mayores logros tienen aún algún fallo o deficiencia y difícilmente la realidad de cada ida se acerca ni de lejos a lo que espera o imagina el perfeccionista. Decía al principio que el pensamiento dicotómico todo nada del perfeccionista infunde en el ánimo gran ansiedad y la sensación de un constante fracaso, y, en consecuencia, es paralizante y desmotivador. Para salir de un laberinto autodestructivo del perfeccionismo, es imprescindible aprender a situarse en un sano y equilibrador término medio, lo cual significa aceptar que la vida del ser humano está llena de pequeñas imperfecciones y que no existe nada absolutamente perfecto, pero no por ello merece menos la pena vivir la vida con ilusión. El gran error del perfeccionista es interpretar los fallos y equivocaciones como fracaso, pero comete además otros dos errores que le impiden salir de ese paralizante y desmotivador estado. Uno es que en lugar de adaptarse a la realidad, pretende en vano que la realidad se adapte a él, a su modelo ideal. Otro, considerar que optar por un término medio es tanto como condenarse a la resignación, a la tibieza y a la mediocridad, lo que le parece cobarde y humillante. El perfeccionista tiene que llegar a ver con claridad que la aceptación de la realidad y la conformidad de quien espera de la vida lo que pueda ofrecerle, superándose en lo posible, pero sin perder la alegría y el disfrute de lo que se es y de lo que se tiene, es la manera más sensata, sana e inteligente de vivir. Detallo a continuación algunas consideraciones que llevan a optar por la excelencia, hacer lo que se pueda, en lugar de habituarse al perfeccionismo. A cambio de hacerlo todo bien, el perfeccionista vive en continua insatisfacción, tensión y preocupación, y por desgracia, ni es más productivo, ni el posible trabajo perfecto le produce más felicidad o alegría. Se convierte en su peor enemigo por la ansiedad que produce pretender un imposible. Además, se priva estúpidamente de aprender las sabias lecciones de los fracasos. El perfeccionista crónico no solo mantiene una actitud autocrítica consigo mismo, sino con los demás, a los que difícilmente perdona sus fallos y errores. Por eso acaba por ganarse a pulso la antipatía de mucha gente.
Seguramente, en lo más profundo de esa falta de humildad del perfeccionista, se encuentra un ser humano especialmente temeroso e inseguro que necesita desesperadamente aparecer como el mejor para llenar el vacío inferior de la verdadera confianza en sí mismo y del autoamor.